El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Sí, bueno, a todos los que nos sintonicen y nos ven a esta hora, hoy 14 de octubre, 1 en punto de la tarde, en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio Catherine Manzano y en los controles César Arteaga. Quien les habla, Eduardo Battistini de Primero Justicia, en este espacio todos los lunes que tenemos para comunicarnos con nuestro pueblo. Quiero recordar que se pueden comunicar y pueden verse con nosotros a través del Twitter de la radio, @RCR750, en el Periscope de la radio, @RCR750, a través de RCR.tv, a través de nuestro canal de YouTube de Radio Caracas Radio, por TuneIn y por Instagram. Y también por Instagram Live, que estamos en mis cuentas personales, @eBattistini. Bueno, hoy tenemos un programa bastante variado. Saludo también a quienes nos siguen por el YouTube, que nos escriben por el chat, a quienes nos están escribiendo por acá por el Instagram. Saludo al diputado José Antonio Mendoza, que está allí conectado, Locurán, Darwin Esteban y todas las personas que nos están viendo por allí. Quería, decirles que hoy estaremos hablando varios temas. Bueno, estaremos hablando del tema del salario, de este aumento del salario que ya vamos a estar desarrollando, y por ahí tendremos también un video de nuestro diputado José Guerra. También vamos a estar hablando con Mauro Zambrano, que es dirigente sindical de nuestro partido Primero Justicia. Y también saludo por allí, por cierto, a Richard Mardo, el líder del Estado de Aragua, que se conecta a esta hora también. Y vamos a estar hablando también de lo que sucedió el fin de semana con el presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, que fue prohibido por la dictadura para que entrara a Venezuela. Y también estaremos hablando sobre la marcha que está convocada para el 24 de este mes en solidaridad con el pueblo zuliano. Y también estaremos conversando con el secretario juvenil de Primero Justicia Aragua, Carlos Zapata, que estará también pues ampliándonos un poco cómo está la situación en ese tan golpeado estado como es el estado de Aragua. Bueno, fíjense, hoy la dictadura, el régimen de Nicolás Maduro, volvió otra vez con esas medidas extrañas, aumentar el salario mínimo de los venezolanos. Ahora, un salario que estaba en 40.000 bolívares lo pasó a 300.000 bolívares. Es decir, estaba en $2 más o menos el salario, ahora está en $15 el salario. Bueno, lo primero que nos preguntamos es qué burla es esa para el pueblo de Venezuela, decirle hoy a los venezolanos que sus salarios son $15. ¿Qué hace un venezolano con $15 hoy en Venezuela? Si usted se va hoy, por ejemplo, a cualquier barrio de Caracas, donde nunca llega el gas, donde pasan semanas esperando una bombona de gas, bueno, ahí la bombona de gas se la venden a usted en $20. Es decir, ni siquiera los $15 del salario mínimo le va a alcanzar para comprar la bombona de gas. Pero además, si usted va y le duele la cabeza y se tiene que comprar una medicina para el dolor de cabeza, bueno, la medicina para el dolor de cabeza le cuesta 150.000 bolívares. Si le cuesta lo que le cuesta ese salario mínimo, $7, la mitad del salario para comprarse una pastilla para el dolor de cabeza. Claro, para quienes hoy usurpan el poder en Venezuela, $15, $20, $30, $40, el monto que sea es irrelevante, porque ellos no sufren de ningunos problemas. Porque el que usurpa hoy el poder y su camarilla y su cúpula, bueno, andan en carros blindados. Si tienen que hacer mercado, activan un avioncito de PDVSA para que vaya para Curazao o vaya para Aruba y les haga el mercado y se los traiga para la puerta de la casa. O si tienen una emergencia médica, créanme que no va a ir ni para el CDI, ni para el ambulatorio de la esquina, ni para el hospital, porque se va para la clínica, porque además ellos tienen seguros en dólares. Es decir, ellos evidentemente aumentan el salario a $15 porque para ellos al final eso es lo mismo, porque ellos no sufren, ellos no viven lo que viven los venezolanos hoy en día. Ahora, lo que no se pregunta Nicolás Maduro es cuántos salarios mínimos, por ejemplo,
costarán todas las casitas que tenía el Tuerto Andrade en Estados Unidos y que están subastando. O cuántos salarios mínimos cuesta la camioneta en la que andaba, por cierto, Cabeza de Mango en estos días cuando lo agarró la Policía Nacional Bolivariana. Porque lo que está claro es que ellos no ganan salario mínimo. Lo que está claro es que el Tuerto Andrade no vivía de salario mínimo, ni ninguno de estos testaferros que se han enriquecido con el dinero de los venezolanos. Entonces hoy nos encontramos nuevamente frente a una burla al pueblo venezolano, frente a una estafa al pueblo de Venezuela, y quien termina pagando los platos rotos siempre es la gente. Porque el que va hoy al mercado y no le alcanza los $15 es al venezolano de a pie, el que tiene que alimentar a los hijos, el que tiene que llevar la comida para la casa y el que está comiendo menos de una vez al día. Entonces, esa es la realidad que hoy en día vivimos los venezolanos, y es por eso que nosotros seguimos de alguna u otra forma empujando lo que hemos venido trabajando desde el Plan País. Porque lo primero que tenemos que tener claro es que en Venezuela no habrán salarios mínimos, no habrán salarios dignos, en Venezuela no habrá progreso económico, en Venezuela a usted no le va a alcanzar la plata mientras Nicolás Maduro siga en el poder. Mientras ese señor esté en Miraflores, en Venezuela no habrán salarios mínimos que sean dignos para que los venezolanos puedan vivir bien. Hoy en día, con Nicolás Maduro en Miraflores, tenemos el salario mínimo más bajo del mundo. Inclusive más bajo que en Cuba, que en Haití, que son países más pobres. Bueno, hoy los venezolanos estamos en esa situación. Y nosotros tenemos que, de alguna u otra manera, uno, plantear un plan de estabilización económica que vaya acompañado de medidas que puedan parar en seco la hiperinflación. Tenemos que recuperar la producción nacional en Venezuela, para que esa producción nacional recuperada genere puestos de trabajo, genere materia prima en Venezuela, los costos disminuyan, se reactive el aparato productivo y podamos derrotar a la inflación, a la hiperinflación. Y es por eso que ese plan de estabilización económica es fundamental para que nosotros podamos lograr estabilizar y recuperar la economía en Venezuela. Y es por eso que desde Plan País, que ahí hay una comisión muy importante que además en el tema económico está llevando nuestro diputado José Guerra, se está trabajando para medidas puntuales para que una vez que cese la usurpación y salgamos de Nicolás Maduro, nosotros podamos tener un camino abierto hacia el progreso económico, porque al final el socialismo de Chávez y el socialismo de Maduro lo único que ha significado es hambre, miseria y corrupción para 30 millones de venezolanos, pero ha significado riqueza, opulencia, beneficios, privilegios y un dineral para quienes han sido la cúpula que se ha abrazado al poder. Por eso es que esos descarados, esos delincuentes que hoy en día están en el gobierno, no solamente son unos traidores a la patria, sino que además han traicionado, han decepcionado y han acabado con las ganas de soñar de un pueblo que necesitamos salir de ellos de manera inmediata para poder reencauzar y poder seguir adelante. Además de eso, quería comentarles lo que sucedió el día sábado cuando venía llegando a Venezuela el presidente electo de Guatemala, el doctor Alejandro Giammattei, quien venía como condición de presidente electo a reunirse con el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Juan Guaidó, para dos cosas muy sencillas. La primera, para él mismo, junto a su canciller, quien va a ser canciller cuando él sea presidente, invitarlo personalmente a su toma de posesión, pero además de eso, también para volver a ofrecer el apoyo del pueblo de Guatemala a la lucha de nosotros, los venezolanos, por la libertad y la democracia. El régimen de Nicolás Maduro no le permitió su ingreso a Venezuela. Pero además no le permitió el ingreso, sino que además sacó un comunicado bufo, ridículo, como las cosas que hace Arriaza, porque Arriaza lo único que sabe es de bufonería y ridiculez. Diciendo que el señor no pudo entrar a Venezuela porque él era ecuatoriano, pero presentó un pasaporte de la Comunidad Europea. Y imagínese usted la ridiculez que es que un canciller, que además usurpa las funciones de canciller, de esa excusa para impedirle, imagínese usted, la entrada a un presidente electo democráticamente de un país de América Latina. Claro, si hubiese sido Rafael Correa, que está solicitado por la justicia de Ecuador, y que estuvo aquí hace un mes entrevistando a Nicolás Maduro en Miraflores, a ese sí le tienden la alfombra roja. Y si hubiese sido alguno de los líderes de la FARC o del ELN, le tienden la alfombra roja y le dan incluso la espada de Simón Bolívar.
Pero el problema es que para una dictadura como la de Nicolás Maduro, que dos presidentes demócratas se sienten a hablar de libertad y de democracia, bueno, eso es subversivo. Y es por eso que entonces haciendo nuevamente el ridículo a nivel internacional, pero además otra vez reafirmando su condición de dictador, bueno, le negó la entrada al presidente Alejandro Yamatei, a quien le agradecemos su gesto de solidaridad con el pueblo de Venezuela, pero además le agradecemos también su valentía en venir a enfrentar y a demostrar y a poner nuevamente en evidencia al régimen de Nicolás Maduro ante los ojos del mundo. Porque este es el régimen que le cierra las puertas a los demócratas y le abre las puertas a los terroristas y a los irregulares. Entonces esa es la gran verdad y hoy nuevamente quedó demostrado ante el mundo esa necesidad y esa situación que hoy en día viven los venezolanos. Y es por eso que además quiero aprovechar para felicitar a nuestros maestros que la semana pasada dieron un ejemplo de organización, de civismo, pero además de activa protesta en la calle con el exitoso paro de 24 horas que llevaron a lo largo de todo el territorio nacional, donde más de 400.000 maestros se sumaron a un paro que no es que se decidieron parar ese día, a un paro que es continuado, porque con las escuelas destruidas, con los maestros ganando salarios de hambre, con los niños que ya no van a clases porque no tienen ni qué desayunar ni qué comer, bueno, lo que ha habido en Venezuela prácticamente es un cierre técnico de la educación. Mientras el que usurpa el Ministerio de Educación, Aristóbulo Isturi, se pasea por el país hablando paja, los maestros están en Venezuela pasando hambre y no tienen ni siquiera cómo comprar medio cartón de huevo. Entonces la educación se está parando sola y los maestros han decidido alzar la voz y dar un paso al frente para decirle al régimen de Nicolás Maduro que no le pueden pedir a él que mejore la educación porque él es quien la ha destruido. Que aquí lo que importa y lo que necesitamos es hacer toda la fuerza posible para que Nicolás Maduro salga de Miraflores y nosotros realmente podamos tener un gobierno que privilegie la educación y que ponga a los maestros en su santo lugar. Porque si hay una profesión noble, necesaria y prioritaria en cualquier país democrático y en cualquier país de progreso en el mundo, es la educación, es la profesión del educador, porque al final el educador es el que le da a nuestros hijos la educación, la formación y es el que los prepara para enfrentar los retos a futuro. Entonces no es posible hoy que un maestro no tenga zapatos, que un maestro no tenga pantalones ni camisas que ponerse, que un maestro ni siquiera tenga cómo poner medio cartón de huevo en la mesa de su casa porque no le da el sueldo, porque no le da el trabajo, porque lamentablemente Maduro nos ha condenado a esa hambre y a esa miseria. Y además quiero aprovechar este editorial para nuevamente referirme al Estado Zulia. Lo que está sucediendo en el Estado Zulia lo hemos bautizado como un genocidio al pueblo zuliano. Porque si bien es cierto que en toda Venezuela estamos padeciendo este desastre que significa la revolución bolivariana, el Estado Zulia es el estado más golpeado, es el estado más afectado, pero además es el estado donde este régimen se ha ensañado con mayor violencia, con mayor venganza contra un pueblo que se haya podido conocer en este país. Entonces nosotros estamos convencidos de que debemos ser no solamente solidarios en la palabra, sino también solidarios en la acción con el pueblo del Zulia. Y es por eso que el gobernador legítimo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, ha convocado junto al presidente Juan Guaidó a que toda Caracas se movilice el 24 de octubre en apoyo a nuestros hermanos del pueblo del Zulia. Y yo voy a salir el 24 a protestar no solamente por nuestros hermanos del estado Zulia, sino por toda la desgracia que estamos viviendo en Venezuela y que se resume y se condensa en el estado Zulia. Porque un pueblo condenado a la oscuridad, condenado a no tener gas, a no tener luz, a no tener gasolina, a no tener comida, a no tener medicina. Eso es lo que significa el socialismo del siglo XXI. Y ante eso nosotros tenemos que ir a la calle a protestar. Y es por eso que el 24 toda Caracas y toda Venezuela con el Zulia a la calle a protestar y a ejercer nuestro derecho a la protesta. Porque no solamente basta con que yo esté en este programa hablando o esté metido en el Twitter escribiendo
y me quede solamente allí. También tenemos que ir a la protesta, acompañar la protesta en la calle, porque la protesta es constitucional, la protesta es legítima y la protesta es el camino que tenemos los ciudadanos para ejercer los cambios políticos. Porque yo no tengo armas, ni yo sé manejar un fusil, ni yo promuevo la lucha armada, no. Yo promuevo la lucha ciudadana, la que se planta con principios, con valores, pero con mucha fuerza en la calle, acompañada de la Constitución, para desde nuestro legítimo derecho a la protesta, ejercer la presión que hay que ejercer para que nosotros podamos salir de la dictadura de Nicolás Maduro y poder convocar un proceso electoral libre, democrático, transparente, con el apoyo internacional que nos permita salir de esta gente. Y a eso voy a seguir apostando, y a eso voy a seguir luchando, y ahí seguiré en las calles, como ha seguido todo nuestro partido y como han seguido todos los venezolanos. Entonces, nuevamente reiteramos nuestro llamado y estemos pendientes en los próximos días a los detalles, pero ya anota ahí en su agenda que el 24 de octubre a la calle en solidaridad con nuestros hermanos del Zulia. Porque lo que vive el Zulia lo viven los venezolanos, pero lo que vive hoy en día el zuliano es lo que vamos a vivir todos los venezolanos si no salimos de este régimen en el corto plazo. Porque este país no aguanta más. Y este país no aguanta más política. Y este país no aguanta más habladera de paja. Este país necesita acciones y necesita un pueblo unido en la calle para que junto a la presión internacional podamos ponerle fin a esta pesadilla. Así que bueno, con esto nos vamos a ir al corte. Saludo un poco también a quienes nos escriben por acá. Por aquí nos dicen, bueno, que tenemos, Quique Valiente nos dice que tienen 25 días sin agua en el Zulia. Bueno, es que eso es en todo el país, es un desastre. El tema del agua, el tema de la luz, el tema de la gasolina. De verdad que es lamentable. Bueno, saludos a mi hermano Luimel que nos ve desde Argentina. Y bueno, nada, nos vemos al corte. Estaremos hablando con nuestro diputado José Guerra, un video que nos envió sobre el tema del aumento que es más hambre, más miseria, más corrupción. Y con Mauro Zambrano, que es nuestro dirigente de Justicia Obrera en Primero Justicia. Nos vemos al regreso y estaremos también haciendo comentarios de quienes nos escriben por las redes sociales. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Bueno, y estamos de vuelta con su programa Contigo aquí en RCR. Como les recuerdo las redes, RCR@750, RCR750, por RCR.tv, por el canal de YouTube, por TuneIn y por Instagram. Y bueno, por ahí me escriben la señora Virginia Jiménez y la señora Olga Valera. Me escribe que, bueno, que anunciamos que en Colina Suárez, kilómetro 9 del Junquito, pues no tienen luz, no tienen agua. Y bueno, dicen que tienen, bueno, han llamado 1000 veces a Hidrocapital y por supuesto Hidrocapital
no les contesta. Bueno, saludos a Virginia Jiménez, que siempre nos escribe, a Yoyo Juárez, a Carmen Martínez, a Nayibe Bagos, a Virgilia Jiménez, Alexis Alvarado, Antonio Ramos, David Garrido y todos quienes nos escriben por las redes sociales. Y quería comentarles que nuestro diputado, el diputado José Guerra, bueno, como ustedes saben, el diputado José Guerra ha venido trabajando y ha venido avanzando todo el tema del Plan País, sobre todo en el área económica, y sobre la situación de este nuevo aumento, si se le puede decir aumento, a este salario de hambre y de miseria planteado por el régimen de Nicolás Maduro. Pues él nos envió un mensaje y nos manda un video que quiero compartir con ustedes, quienes nos ven por las redes sociales y quienes nos escuchan, para que tengamos allí la opinión de nuestro diputado José Guerra. El régimen madurista acaba de anunciar un aumento salarial a 300.000 bolívares, el salario mínimo mensual, es decir, pasamos de 40.000 a 300.000 bolívares. Esto equivale a un salario de $15 aproximadamente a la tasa de cambio de hoy. Evidentemente que esto sigue siendo insuficiente para el trabajador, para que pueda adquirir los bienes y servicios, porque hoy la canasta básica alimentaria y de servicios está alrededor de los $250 para un grupo familiar. Pero el problema de fondo no es el aumento salarial, es que con este aumento salarial todavía el trabajador está en una situación de precariedad, tanto el trabajador activo como el trabajador jubilado. Por esta situación, lo que hemos propuesto es un plan de estabilización de la economía para que ese aumento salarial pueda traducirse en capacidad de compra. De nada te sirve 300.000 bolívares si a la vuelta de 2 días los precios vuelven a aumentar y el salario se vuelve a convertir en sal y agua. Entonces, un plan de estabilización de la economía que párense con la hiperinflación y que genere los puestos de trabajo, porque probablemente vamos a ver en estos próximos días lo que siempre ocurre y sucede cuando vienen estos aumentos salariales administrativos, que es que empiezan a despedir trabajadores en las pequeñas y medianas empresas. Entonces, nuestra propuesta es el aumento salarial en términos del poder de compra, no en términos de bolívares, pero acompañado de un plan para parar en seco la estabilización y la generación de puestos de trabajo. Y justamente eso es lo que contempla el Plan País. Un Plan País centrado en el ser humano, en el venezolano de a pie. Bajar la hiperinflación, generar puestos de trabajo, incrementar la producción para que el salario y la remuneración del trabajador pensionado y jubilado pueda tener sentido y este hombre ahora trabajando pueda tener una vida digna. Sí, bueno, esa era un poco la opinión de nuestro diputado José Guerra, quien, como ustedes saben, tuvo que salir de Venezuela después que le allanaran su inmunidad parlamentaria, la espuria Asamblea Nacional Constituyente y el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. Pero bueno, para seguir en este tema del salario, tenemos en la línea a Mauro Zambrano. Mauro Zambrano, dirigente sindical del sector salud, pero además un luchador social incansable. Él junto a su papá son pues testimonio y ejemplo de esa clase sindical que no se rinde y que no se arrodilla ante la dictadura. Y además de eso, bueno, él es miembro director de nuestro movimiento Justicia Obrera y con él queremos conversar un poco. En principio, Mauro, darte la bienvenida y que nos des tu primera impresión sobre este nuevo aumento de salario que el régimen de Nicolás Maduro ha planteado a los venezolanos. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, comentarte de verdad que es una burla hacia la clase trabajadora, una burla porque al ver que el índice inflacionario supera lo que es este aumento, ya ni siquiera es aumento, no lo podríamos catalogar ni siquiera una compensación, porque simplemente la inflación ya prácticamente se lo comió. Entonces, ante eso, el trabajador queda en la misma situación. En menos de un mes seguramente ya el salario se lo come la inflación, que ya prácticamente está. No tenemos salario, pudiéramos hablar de un salario pero simbólico, porque eso no alcanza para absolutamente nada. Ante eso, bueno, no nos queda más que seguir articulando, seguir luchando
Eso es lo que está haciendo el gobierno, prácticamente es un enredo a la clase trabajadora. Y bueno, vemos con mucha tristeza que alguien que fue dirigente sindical hoy en día favorezca al patrón y quiera asumir incluso este aumento, porque ni siquiera el Estado, Francisco Torrealba, a través de un Twitter, dijo pues que el aumento era de 150.000 bolívares el salario y 150.000 el cestativo. Sí, que es otra cosa que tú dices, disculpa te interrumpa, Mauro, pero es verdad. Es decir, ya Nicolás Maduro ni siquiera se atreve a darle la cara a los trabajadores en Venezuela para anunciar un aumento de salario. Entonces pone a Francisco Rodríguez Torrealba, perdón, al economista Francisco Rodríguez, pone a Francisco Torrealba, que ya no sabemos qué es, si es ministro, si es diputado de la Asamblea Nacional Constituyente y legítima, si es diputado de la Asamblea Nacional, si es el novio de la madrina. O sea, no sabemos qué es Francisco Torrealba en Venezuela. Al final parecía ser que se convirtió o terminó siendo entonces en quien por Twitter anuncie medidas de este tipo. Eso habla también un poco de la situación no solamente precaria del régimen de Nicolás Maduro, sino de la burla que significa eso para los venezolanos. Exactamente. Entonces, cuando tú ves la falta de seriedad ante una situación que hoy estamos viviendo los trabajadores venezolanos, entonces sale Francisco Torrealba ahí a decir que bueno, que va a ganar 150.000 bolos y 150.000 de cestatique. Bueno, te encuentras con una realidad que eso no alcanza para nada, es totalmente insuficiente. Lo rechazamos porque simplemente estamos viviendo los trabajadores una situación bastante precaria. Ahorita el salario mínimo debe estar por lo mínimo entre 300 a 150 dólares, que prácticamente aquí todos los productos están dolarizados. Aquí un trabajador no puede ahorita pensar en comprarse un carro, en comprarse una casa a futuro, porque prácticamente lo que ganamos no nos da ni siquiera para comer 1 o 2 días. Entonces, ante esa situación estamos articulando cada día más al movimiento sindical, seguimos luchando porque no vamos a dejar de hacerlo ante la situación salarial que hoy vivimos los trabajadores. Y mira, algo muy triste que hoy está pasando, Batistini, es que me decía una trabajadora hace poco en los Magallanes de Catia que fuimos, y me decía, Mauro, yo vendiendo hielo en mi casa hago más que el salario que hoy en día representa pues el Estado. Entonces, ¿cómo hoy en día tú le exiges a un trabajador que ni siquiera ese salario va a alcanzar para el pasaje? Porque sigue la misma situación. Aquí en unos días la inflación avanza y el salario vuelve a quedar en $2. Prácticamente cuando comenzó, hicieron la reconversión monetaria, la hicieron con un salario de $30. No sé si te acuerdas que Nicolás Maduro dijo que los trabajadores iban a ganar a partir de $30 y no sé qué. Entonces, fíjate, ahora tenemos $15, quiere decir que no han mantenido el salario a $30. Entonces es totalmente regresivo las medidas que hoy están tomando. Además, te comento, Mauro, que nos dicen incluso aquí por las redes que no son $15 además. Por ejemplo, para el caso de los jubilados y pensionados, estamos hablando que son $7,5, porque los jubilados y pensionados reciben el beneficio del cestatique. Entonces ahí, para quienes más sufren o quienes son más vulnerables, que son nuestros abuelitos, bueno, es la mitad. Correcto. Entonces, bueno, esa situación que hoy en día se está viviendo, pues ante el pudiéramos decir la irresponsabilidad económica que ha tenido el gobierno, porque ellos son los responsables que hoy en día estemos viviendo esta situación, no las sanciones. Mira, hoy fui al bolo de 23 de enero y me encontré también con una realidad. La sala de rehabilitación tenía 2 años y nunca la inauguraron. Empezaron a remodelarla y la dejaron por la mitad. Y ya tiene 2 años. Entonces, esa corrupción que hoy en día estamos viviendo los trabajadores venezolanos, las medidas económicas que pasa por aumento y no por controlar la inflación y no por tener producción en el país, bueno, pasa porque hoy en día los trabajadores tengamos salarios que no alcancen para nada, que favorezcan a otra clase de personas, que es los enchufados, y no a la clase trabajadora. Porque otra cosa que está pasando, que tenemos un petro para medir el salario y un petro para enriquecer a los enchufados. Entonces, pero entonces
el petro que miden para el salario es un petro que no vale nada. Y entonces el otro petro sí lo tienen los enchufados. Entonces esa situación de verdad que ya nosotros los trabajadores ya estamos cansados, vamos a seguir luchando, vamos a seguir en la calle. Dentro de poco haremos movilizaciones, tanto el sector salud como el sector del magisterio, ya tenemos conversaciones para ejercer grandes movilizaciones, y si es de tomar medidas con más contundencia lo vamos a hacer, porque ya esto no lo aguanta nadie. De verdad que los trabajadores hoy en día no tenemos salarios dignos, no tenemos cómo mantener a nuestra familia, y lo que queda pues es lo que quedamos aquí. Le hago un llamado a todos los trabajadores a seguir en la lucha, a seguir constantemente activos en las distintas protestas que vamos a estar convocando, bueno, lograr el cambio, porque hace falta un cambio en el país, un cambio que conlleve a la solución de los problemas que hoy en día estamos viviendo los trabajadores venezolanos. Así es. Bueno, les recuerdo que estamos conversando con Mauro Zambrano, que es nuestro dirigente sindical de Primero Justicia, pero que además es dirigente sindical del sector salud. Mauro, antes de concluir la llamada, porque el tiempo, sabes que en radio es bastante corto, sí te quería consultar sobre cuál es tu balance del paro de los educadores, que también entiendo que ustedes en todos los sectores están de alguna u otra forma articulando acciones en conjunto, y cuáles crees tú que van a ser las próximas acciones del movimiento sindical, no solamente para el tema de la reivindicación. Yo lo conversaba en estos días con Gustavo Padrón, y Gustavo Padrón decía una frase que era muy importante y muy buena. Es decir, no le podemos pedir a quienes destruyeron la educación que la mejoren. Aquí la solución es que esos tipos se vayan. Bueno, yo creo que en el caso laboral es lo mismo. No le podemos pedir a quienes han acabado con el salario y a quienes acabaron con el bolívar que rectifiquen. Que lo que hay que pedirles es que se vayan. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las próximas acciones del movimiento sindical para los próximos días? Sí, mira, estamos evaluando, porque fíjate que hoy en día, y hoy Fetrarina hizo una rueda de prensa anunciando que prácticamente lo que es Bimbo y Cargill, que tiene 5 molinos, ya prácticamente están paralizados la producción, y ellos lo que quieren es producir hoy en día. Yo creo que ahorita la política tiene que ir basada en protesta activa. Los trabajadores debemos estar en la calle, unos por cada sentido, unos porque necesitan producción, porque quieren que tener un país digno, y tenemos que protestar, y nosotros pues en el caso del sector público por el derecho a la salud y a la vida, los maestros por tener una educación digna para nuestros hijos. Y yo creo que hoy en día lo que estamos pidiendo, más allá de una paralización, es simplemente querer tener un país próspero, que produzca, tener una educación digna, tener hospitales dignos, y eso pasa porque simplemente esta gente, como tú lo dices bien claro, se vaya, porque ya tienen 20 años, y en los 20 años debe de ser progresivo, lo que ha sido es regresivo. Nos quitaron las contrataciones colectivas. Bueno, ahorita vuelve a regresar el salario prácticamente en $15 para el trabajador activo, porque para el jubilado, como tú dices, es la mitad. Entonces, ante esa situación, lo que nos queda a nosotros es marchar, establecer protestas de calle lo más que podamos, porque mira, prácticamente aquí ya nosotros lo hemos experimentado todo. El sector salud hicimos un paro en el 2017 donde fue un paro activo, pues, o sea, estábamos en la calle, los trabajadores, y fue lo que obligó a hacer esas medidas económicas que llevaron el salario a $30. Sin embargo, no fue suficiente, no pudieron mantenerlo, y bueno, está pasando lo que está pasando hoy en día, que tratan de anunciar, porque no sabemos, cuando tú lees la Gaceta, ni siquiera sabes de cuándo pues va a comenzar el aumento. O sea, algo de verdad que es una falta de seriedad, que algo que es tan serio que es el salario de los venezolanos, hoy en día lo da Francisco Torrealba, y prácticamente la Gaceta no dice nada, pues, o sea, porque no dice desde cuándo, cómo va a ser. O sea, es algo de verdad que da mucho que decir, y ante esa falta de seriedad lo que hace falta es un cambio. Y parte de lo que hay que hacer, creo que el diputado José Guerra hablaba anterior de eso, y lo dice muy claro: nosotros los venezolanos queremos construir nuestro país produciendo, queremos construir y queremos nosotros prestar la salud que merecemos, y para lograr eso, bueno, es necesario cambiar el gobierno,
porque esto ya nosotros prácticamente no somos escuchados. O sea, nosotros protestamos, le echamos piernas y no somos escuchados, y ante eso tenemos que articularnos cada día más todos los sectores, no solo el sector sindical. Creo que tenemos que articularnos todos, incluso los partidos, todos juntos, para lograr grandes cosas, que es el cambio que viene en el país. Un gobierno que sea productivo, y la producción te va a llevar a tener mejoras salariales y bueno, a tener un país próspero, que es lo que queremos todos. Mientras exista esto, lamentablemente lo que nos queda es luchar en las calles, luchar para tener un salario digno, que es lo que nos queda, porque yo sí estoy seguro que en un momento ya aquí tiene que suceder algo, y ese algo va a suceder, es nosotros en la calle, nosotros como ciudadanos somos los que tenemos ese poder, porque si no salimos, si estamos esperando que cualquier otro país venga, de verdad que es bastante difícil que otro país nos ayude si nosotros no estamos en la calle. Así es. Es necesario que nosotros, ellos nos ayudan, pero nosotros debemos estar en la calle, debemos de protestar y debemos estar masivamente para lograr el cambio que merecemos. Así es. Bueno, estuvo con nosotros Mauro Zambrano, que es el coordinador de Justicia Obrera de Primero Justicia, pero además dirigente sindical del sector salud, y bueno, un dirigente muy, muy activo en la protesta social. Con esto nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con Carlos Zapata, que es nuestro secretario juvenil del Estado de Aragua, y seguiremos contestando algunas de las preguntas que nos hacen por las redes sociales. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel, tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Si para corregir tu problema traumatológico u ortopédico requieres de intervención o el implante de una prótesis, entonces solicita tu consulta con la doctora Suecia Luna, quien después de una minuciosa evaluación podrá aplicar un tratamiento correctivo como la terapia biológica con plasma rico en plaquetas o la terapia neural. Acércate a la avenida Francisco de Miranda, frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, Mezanina, oficina 1, o llama al 0424-142-6444. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Estamos ya de vuelta en su programa Contigo, quien les habla Eduardo Battistini, miembro de Primero Justicia. Y bueno, como todos los lunes, siempre abrimos un espacio de este programa para abrir los micrófonos a los jóvenes de nuestro partido que en los estados, bueno, están todos los días dando lo mejor de sí, no solamente para hacer la buena política, sino también para luchar por lograr la libertad en Venezuela. Pero además son jóvenes que han tomado la decisión contraria a la que muchos han tomado por culpa de la crisis humanitaria, la emergencia humanitaria, y se han decidido quedar en Venezuela para seguir luchando y para seguir luchando por la libertad y la democracia de todos los venezolanos. Y tenemos en línea a Carlos Zapata. Carlos Zapata es el secretario juvenil de Primero Justicia en el estado de Aragua, un estado, por cierto, plagado de violencia, donde las bandas más peligrosas han salido de allí. No en vano la que tiene azotado al Perú y que tuvo azotado a Venezuela por mucho tiempo, pero que además ha sido prácticamente responsable de crear todo un clima de xenofobia en el Perú, que es este Tren de Aragua. Bueno, lleva precisamente el nombre de ese estado. Así que bueno, te doy la bienvenida, Carlos, y en principio te quería preguntar cómo está la situación del estado de Aragua actualmente.
Hola Eduardo, y gracias primeramente por la oportunidad de dirigirme a tantas personas que nos están escuchando. Y bueno, la situación del estado de Aragua no escapa de la realidad que sufre toda Venezuela. En este momento la ciudad capital, Maracay, se encuentra plagada de colas de personas que no encuentran gasolina. Y bueno, aunado a eso, la situación de los hospitales que están aquí en el estado, el hospital José María Benítez de la Victoria, estado de Aragua, el Hospital Central de Maracay, son hospitales donde no se consigue un insumo, donde vemos diariamente a madres llorando frente a los hospitales porque simplemente no consiguen una medicina para sus hijos o para algún familiar que tengan, o intentando siquiera poder entrar al hospital porque no hay las condiciones y no reciben a los pacientes a tiempo. Así es. No, y aparte que el estado de Aragua es un estado que ha sido noticia por los hechos delictivos, por el pranato, por lo que significa pues un grupo de personas que usan las armas con el amparo del Estado para infligir violencia y temor a los ciudadanos. Vimos que este fin de semana hubo una situación irregular en el municipio donde se encuentra el Samán de Güere, creo que se llama así la población, donde estaba la diputada Amelia Belisario. Cuéntanos un poco qué pasó allí. Bueno, en el municipio Mariño, de aquí del estado de Aragua, está Samán de Güere en una caminata, como la acostumbramos los justicieros en todo el país. Bueno, estaba la diputada Amelia Belisario con dirigentes de nuestro partido, regionales, de nuestro jefe de activismo, Julio Sánchez. Estaba nuestro líder de Aragua, Richard Mardo, estaban dirigentes como Daniel Sánchez, como Rita Capriti, dirigentes municipales y parroquiales, y bueno, personas afectas todavía al régimen de Nicolás Maduro se acercaron a sabotear y se acercaron a agredir a nuestra diputada, a nuestros dirigentes y por supuesto a las personas que estaban recorriendo casa por casa el sector de Samán de Güere. Y bueno, eso no es nuevo en el estado de Aragua, que hay que decirlo con nombre y apellido. Desde que llegó el señor Tarek El Aizami hace varios años aquí, bueno, Aragua se ha convertido en un pranato totalmente cuidado, protegido por el régimen de Nicolás Maduro, y bueno, esto es parte del pan nuestro de cada día que viven las personas aquí en el estado de Aragua. No solamente los dirigentes, sino simplemente la obra delictiva que hay en todo el estado, que lamentablemente el régimen no se ha dedicado a desmantelar, sino simplemente a encubrirlos. Así es. Fíjate, Carlos, quería comentar contigo, hoy había un acto en la Universidad Central de Venezuela, un acto en defensa de la autonomía universitaria. Todos sabemos pues que si hay algún espacio que el régimen en 20 años no ha podido cooptar y no ha podido ni siquiera con violencia, ni con trampa, ni con ninguno de esas artimañas que suelen utilizar, que ha sido la Universidad Autónoma en Venezuela, que siempre ha estado, bueno, dando ejemplo de lucha, de libertad, de democracia. Hoy hubo un acto muy importante allí, encabezado por la rectora, pero además con todo el movimiento estudiantil, para defender la autonomía universitaria. ¿Cómo evalúas tú ese acto como joven, pero además cuáles son las próximas acciones que el movimiento juvenil, el movimiento estudiantil va a llevar a lo largo y ancho del país? Mira, totalmente positivo, Eduardo. Fíjate que aquí en el estado de Aragua lo hemos vivido 2 veces, incluso nosotros nos hemos medido en elecciones universitarias, primero en la Universidad de Carabobo, donde nosotros nos medimos contra el chavismo, nos medimos contra un equipo bien pequeño que estaba ahí defendiendo el régimen de Nicolás Maduro, y le ganamos. Y luego nos fuimos a la Universidad Central de Venezuela, porque en Cagua tenemos un núcleo de la Universidad Central de Venezuela, y a pesar que el régimen de Nicolás Maduro envió colectivos armados a intentar asustar a los estudiantes fueron a cuidar sus votos y tuvimos que repetir la elección y ahí se cuidaron los votos de nuevo y volvimos a ganar. Entonces nos hemos estado midiendo y esos muchachos han estado en representación de la Universidad Aragüeña, de la Universidad Venezolana, y hoy estuvieron en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Lo que se quiere, por supuesto, es terminar de engranar los movimientos juveniles, las ONG, los partidos políticos en Alianza Juvenil, los movimientos estudiantiles, y terminar de salir a la calle como se ha hecho. No solamente el movimiento estudiantil en un lado, los partidos políticos en otro lado, las organizaciones las ONG por otro lado, sino simplemente todo el mundo
unidos, todos los jóvenes unidos, porque es un solo fin el que estamos buscando, es la libertad de todos los jóvenes y que esos jóvenes que están hoy fuera del país puedan regresar. Pero totalmente positivo este acto hoy en el aula magna. Nosotros desde aquí desde Aragua nuestro apoyo y ojalá vengan muchos más actos así juveniles y todos unidos en pro de la libertad y el progreso de Venezuela. Así es, les recuerdo que estamos hablando con Carlos Zapata, que es nuestro secretario juvenil de Primero Justicia en el estado de Aragua. Carlos, te quería también, poco para que la gente también sepa, sé que ustedes en Primero Justicia están adelante en cada 15 días, pues también no solamente en la lucha política, sino también en la formación. Y a través de nuestra fundación, la Fundación Juan Germán Rocio, están llevando a cabo un programa de la Escuela de Justicieros que lo que busca un poco es darle esa formación política a nuestros jóvenes para que no solamente sean dirigentes sociales, sino también sean dirigentes con formación política que estén listos para asumir los retos que están por venir. ¿Cómo evalúas tú esa iniciativa y qué es lo que más te ha llamado la atención de ese programa? Mira, primeramente agradecer a nuestra organización, el Movimiento Primero Justicia a nivel nacional, por llevar a cabo en conjunto la Secretaría Juvenil Nacional y por supuesto la Fundación Juan Germán Rocio por esta gran labor. Nosotros, mira, simplemente agradecer y felicitar esta iniciativa. En el estado de Aragua, por ejemplo, empezamos con una escuela de justicieros piloto en el municipio de Mario Briceño de Agorri, dirigida por nuestro compañero hermano Harvin Pérez. Y bueno, esa fue la primera semana. Luego de eso hemos podido hacerla en 3 municipios distintos cada sábado y bueno, hemos tenido que más bien rotar los municipios porque hemos visto el interés de todos los justicieros, Mario Briceño de Agorri, Rivas, Zamora, Girardot, Mariño, municipios que se han encargado de armar lo necesario y recibir esa instrucción de la Escuela de Justicieros. Aunado a eso, la Fundación Juan Germán Rocio, en los municipios donde no reciben la clase vía online, la Fundación Juan Germán Rocio la hace presencialmente a través de nuestro compañero Jean Manuel Gil y todo su equipo. Así es. Bueno, fíjate, Carlos, ya tenemos que despedirnos, pero antes de despedirnos sí quería que nos dieras un mensaje a esos jóvenes que te pueden estar escuchando, pero también a quienes te están escuchando. Te comento que este programa se escucha mucho también en la diáspora. Una emisora pues que, como tú sabes, el régimen cerró el 30 de abril por los hechos de Altamira, pero que sigue saliendo por distintas redes sociales, por TuneIn, y bueno, sigue siendo una radio ejemplo de la ciudad de Caracas, pero que se escucha mucho también fuera del país. ¿Qué mensaje le das a ese venezolano que está afuera, a ese joven que está afuera, tú como joven que sigues aquí en Venezuela dando la lucha por la libertad? Mira, que la desesperanza y la inactividad solo ayuda al régimen de Nicolás Maduro. Nosotros entendemos que hay muchas personas que se han tenido que ir de Venezuela, pero así como hay muchas personas que se han tenido que ir, hay muchos jóvenes que estamos aquí comprometidos con salir de Nicolás Maduro, con volver a ver a esas personas que se fueron y que, aunque la espera desespera tanto en estos tiempos de crisis, nosotros estamos aquí comprometidos, trabajando todos los días, disciplinadamente, en las calles, organizando a nuestras personas, organizando a la gente, con el único fin de poder verlos regresar y que más temprano que tarde ellos van a volver. Y bueno, nosotros estamos aquí con los brazos abiertos para recibirlos y bueno, darle a Venezuela este cambio de progreso y de justicia que todos los venezolanos queremos, aquí y en el exterior. Así es. Bueno, era Carlos Zapata, nuestro secretario juvenil de Primero Justicia en el estado de Aragua, y bueno, después de sus declaraciones y de sus comentarios, entonces bueno, vamos a un corte y al regreso estaremos con nuestras conclusiones en tu programa Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras.
En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Contigo, ya en esta última parte del programa, y yo quería nuevamente referirme a este tema del salario. Y hoy voy a tomarme el atrevimiento de poner el ejemplo de mi mamá. Mi mamá hoy está cumpliendo años, no le voy a decir cuánto porque si me está escuchando por ahí se va a ofender. Pero yo quería ponerle el ejemplo de mi mamá. Mi mamá durante 35 años, bioanalista, trabajó en el Hospital de los Magallanes de Catia. Bueno, estuvo allí primero como pasante en la unidad de terapia intensiva y poco a poco fue con su trabajo y con su esfuerzo y con su dedicación y con su amor al servicio público ascendiendo allí hasta que pudo ser jefa de la unidad, jefa del servicio. Bueno, mi mamá tuvo 35 años trabajando para la gente, trabajando para darle salud y buena atención en un hospital que en su momento fue hospital modelo, no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Y bueno, mi mamá hoy, cuando vaya al banco mañana a cobrar su pensión, bueno, lo que va a tener, como se la pagan quincenal, son $3, 3,5 dólares en su cuenta después de 35 años de servicio. Bueno, eso no solamente es una tristeza, sino que además eso habla de que quienes hoy en día están usurpando el poder en Miraflores pareciese que no tuviesen madre o no tuviesen padre o no tuviesen abuelo. Pareciese que el poder los emborrachó a tal punto que no les interesa que la gente la pase mal y que no les interese que los venezolanos estén pasando hambre en Venezuela. Y yo les pongo ese ejemplo de mi mamá porque lo comenta y lo hablamos mucho. Y ella de alguna otra forma dice que tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanta dedicación por el servicio público y hoy ella lo que pueda cobrar en una pensión al mes en apenas 7,5 dólares. Eso es una tristeza. Y eso es lo que vive hoy el pueblo de Venezuela. Y es por eso que uno no solamente se tiene que llenar de indignación y de rabia contra estos tipos que hoy en día usurpan el poder, sino que no podemos descansar hasta que salgan de allí, de Miraflores, y también le rindan cuentas a los venezolanos por tanto desastre y por tanto dolor y por tanta tragedia que le han dado al pueblo de Venezuela. No es posible que quienes se robaron más de 100.000 millones de dólares en Venezuela hoy tengan condenados a los venezolanos al hambre y a la miseria. No es posible que quienes se gastan quintas en Miami, como las que se gasta el Tuerto Andrade, o como las que se gasta cualquiera de estos testaferros, que se hicieron millonarios de la noche a la mañana, simplemente por tener un amigo ahí con camisa roja en el gobierno, se sigan burlando de los venezolanos. La justicia divina es importante, pero tiene que haber justicia terrenal. Y quienes han sido responsables de este desfalco que se le ha hecho a la nación y ese sufrimiento y esa tristeza de venezolanos que, como mi mamá, dedicaron su vida al trabajo público y hoy solamente pueden tener en su cuenta una pensión de $7 al mes, eso tiene que ser reparado con justicia y con justicia verdadera. Porque que este desastre y este daño que durante 20 años le han causado a los venezolanos, quienes en nombre de Bolívar, usurpando el nombre de Bolívar y haciéndose llamar chavista, que al final el chavismo lo que se ha significado es desastre, muerte, corrupción, miseria al pueblo de Venezuela, hayan impregnado de tanto dolor a nuestros hermanos venezolanos. Mientras ellos se han impregnado de billetes, porque si algo han sacado del régimen de Nicolás Maduro y el régimen de Chávez es billete de los bolsillos para vivir como reyes, para vivir como esa burocracia, como esa burguesía, que ellos tanto criticaban y que se convirtieron ellos en los burgueses y en esa élite
que usurpando el nombre de Bolívar y usando en su verbo, más no en su acción, al pueblo, se han llenado los bolsillos con la plata de todos los venezolanos. Así que bueno, con eso quiero despedir el programa de hoy e invitarlos a que nos veamos el próximo lunes en este espacio contigo por RCR 750, la radio que se ve. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.